buenos días, estimados participantes y futuros colegas de la República del Ecuador. Le doy la bienvenida en este momento. Encuentro a dos participantes, más los que se anexarán posteriormente y los que irán a ver su clase más adelante. Hoy, pues, es el tercer y último encuentro sincrónico en la cual, pues, dentro de los lineamientos indicados por el IEPSI y producto de esta ampliación académica que se ha querido dar a nivel del continente, pues entramos con lo que es el procedimiento ordinario, en la cual pues corresponde al procedimiento donde mayormente se resuelven todos aquellos conflictos en donde se afecten la generalidad de los derechos en los ciudadanos, donde mayormente los conflictos pues necesitan de soluciones ajustadas a la ley, ajustadas al marco constitucional, y por ello es que el procedimiento ordinario en todos los códigos de procedimiento civil, en el caso de Venezuela, en el Código de Procedimiento Civil, en el caso de ustedes en el Ecuador, el Código Orgánico General de los Procesos, pues es prácticamente el procedimiento bandera, el procedimiento principal de todos los procedimientos que puedan surgir producto de materias especiales. En el caso venezolano, pues nosotros tenemos que en el Código de Procedimiento Civil hay dos categorías de procedimientos. El procedimiento ordinario, que es el general para todos los conflictos donde mayormente se afecten los derechos e intereses de los ciudadanos y más que todo desde el punto de vista de la naturaleza civil. Y están los procedimientos especiales que, aunque tengan una particularidad al inicio, sobre todo en cuanto a la pretensión y en cuanto a los medios probatorios indispensables para que sea admitida la demanda, continúa con el procedimiento ordinario si se presentan excepciones o la propia ley lo indica. En el caso del Ecuador, pues, además de todos los procedimientos que hay, pues el procedimiento ordinario es el bandera para las distintas jurisdicciones en las cuales se desarrollan en el Código Orgánico General del Proceso. Por eso me voy a limitar en las láminas, y dado el tiempo que tenemos en la mañana de hoy, las normas fundamentales y en qué consisten cada uno de estos actos procesales que las mismas normas lo indican. Como todo procedimiento ordinario y basado en la tutela judicial efectiva que tanto la Constitución ecuatoriana como la Constitución venezolana tienen establecido, allí es donde precisamente la vamos a materializar, esa acción judicial, ese ejercicio de la tutela en la cual lo tenemos con la acción. ¿En qué lo materializamos? Lo materializamos es en la demanda. Y la demanda, pues, es precisamente el documento por el cual las partes, en este caso, la que recibe la lesión, la que recibe el conflicto donde su derecho está lesionado, es por el cual acude ante el órgano jurisdiccional competente, dado la materia, dado el territorio y dado la cuantía, para, a través de la pretensión, exponer jurídicamente el motivo de la pretensión y por el cual obtener a través del órgano jurisdiccional, por medio de la sentencia, la solución respectiva. Entonces, una vez conocido lo que es la demanda, ella tiene unos requisitos taxativos, unos requisitos en la cual, si no están indicados expresamente como lo establece la norma, pues esta demanda es objeto de inadmisión
por parte del juez. Tenemos acá, de acuerdo con las normas, tanto el artículo 340 como el 142 del Código Orgánico General del Proceso, el 340 del Código de Procedimiento Civil, ¿cuáles son esos requisitos taxativos? Uno de ellos, primero, es la indicación del órgano jurisdiccional ante el cual se va a interponer la demanda. Eso prácticamente lo encontramos en los dos códigos, tanto en el Código de Procedimiento Civil venezolano como en el Código Orgánico General de los Procesos en el Ecuador. La identificación de las partes. Esto tiene que ser algo fundamental y además de la identificación, tener cada una su cualidad, su legitimación, su legalidad y el interés para interponer la demanda. Identificación de las partes. Si se actúa a través de representación judicial, igualito, la representación judicial hay que interponerla y más aún, aunque todavía no lo tenemos en Venezuela, debido a que no tenemos el nuevo Código de Procedimiento Civil, ya lo hay en otras jurisdicciones, pero en ustedes en el Ecuador sí tienen la identificación del procurador que, como les había indicado en el tema de las partes, prácticamente esta figura del procurador corresponde a la defensa judicial, en la cual pues ha sido una innovación dentro del nuevo marco procesal constitucional que tenemos en los actuales momentos. Se deben indicar igualmente el motivo de la pretensión, de qué se trata la pretensión clara y precisa, las razones de hecho, las normas legales en que se fundamenta la pretensión y cómo fue que ocurrieron los hechos por el cual derivaron el conflicto. Eso es algo que es fundamental dentro de lo que es el marco jurídico para poder llevar a cabo, como se dice, esa sustanciación. Eso sí, mi recomendación es que esos hechos, cuando se están exponiendo dentro de la demanda, ese hecho tiene que estar bien concatenado con las pruebas en las cuales se deben indicar. Ya por lo menos en el Código Orgánico General de los Procesos se tienen ya que indicar las pruebas en el momento en que el demandante interpone la demanda, pues allí precisamente va lo relacionado con las pruebas. Nosotros solamente lo tenemos ya tácitamente, sin embargo, pues se está a la espera de la Gaceta Oficial, porque hace 4 años precisamente se produjo una sentencia donde prácticamente se reforma el procedimiento ordinario y allí ya se indican también los medios probatorios, sobre todo la prueba documental y la prueba testimonial. Esas pruebas ya prácticamente pues hay que tener su indicación dentro de la misma demanda. También se indica la cuantía, la indemnización de daños y perjuicios. Esto es fundamental también cuando se demandan los daños y perjuicios. Lo relacionado con el domicilio. Eso es muy importante, el tema del domicilio, porque precisamente allí es donde se va a indicar cuál va a ser el tribunal competente y a los efectos de la citación, que es el acto por el cual el juez llama al demandado para realizar lo relacionado a la contestación de la demanda. Y bien, y otros requisitos como se indica ahí, tanto en la norma del artículo 340 como la norma del artículo 142 del Código Orgánico General de los Procesos de la República del Ecuador. Pues bien, en la lámina siguiente, precisamente, le estoy indicando lo relacionado, bueno, lo que consiste ese aporte ya de los principales documentos fundamentales, que es casi las pruebas. Acá en Venezuela, pues a raíz, como le comenté, esta sentencia del 14 de agosto del año 2019, pues prácticamente ya nos abre
el camino, cómo va a ser el nuevo procedimiento ordinario cuando tengamos el Código de Procedimiento Civil. En ustedes en el Ecuador, como ya lo tienen, ahí se indica cuáles son la forma en la cual tienen que presentar esos documentos. Generalmente, esos documentos fundamentales, pues tienen que ser documentos que hayan sido reconocidos, documentos públicos, documentos por el cual de verdad haya una administración entre la pretensión y lo que se va a aprobar. Eso tiene que ser fundamental, porque de lo contrario, pues daría lugar a que se inadmitiera la demanda y si en la etapa probatoria no se logra probar esos hechos como objeto de la pretensión, pues el resultado del juicio va a ser el no deseado, que sería una demanda sin lugar y por lo tanto, pues el conflicto no se solucionará. Bien, una vez que se presenta la demanda en, se presenta la demanda ante el tribunal, pues están los casos de la admisión. La admisión, por lo general, pues corresponde ya al acto del juez. Eso, el juez, una vez que recibe el escrito con sus documentos fundamentales, prácticamente con las pruebas indicadas, siempre y cuando no sea contrario al orden público, las buenas costumbres, como en el caso venezolano, o no reúna por lo menos lo indicado en el artículo 147, en la cual por lo menos el tribunal no es competente, o por lo menos no corresponde la pretensión a lo que se va a basar en ese procedimiento, el juez pues va a inadmitir la demanda. En ese caso, generalmente, por lo menos aquí en Venezuela, cuando se inadmite la demanda, hay un lapso de 90 días para volver a intentar. En el caso del Ecuador, al igual como sucede en otras jurisdicciones, en otros procedimientos aquí en Venezuela, ya adaptados a la actual constitución, tenemos un lapso de 3 días para llevar a cabo lo que llaman el despacho saneador. Ese despacho saneador precisamente es un mecanismo que indica el proceso a los fines de que se hagan las debidas correcciones en la demanda, con el fin de que sea admitido. En caso de que no se haga, pues igualmente la demanda se inadmite. Si se hace y se admite, pues comienza lo que se llama el lapso de emplazamiento. Sin embargo, también es de entender que puede ocurrir que entre la citación del demandado, el lapso para la contestación se produzca, como lo indica tanto la norma venezolana como la norma ecuatoriana, la llamada reforma de demanda, que ya son cuestiones más de fondo, en la cual pues se necesita hacerle una mejoría, claro, por supuesto, cumpliendo con los requisitos del Código de Procedimiento Civil en Venezuela, el Código Orgánico General de los Procesos en el Ecuador, a los fines de mejorar la demanda. Eso sí, esa reforma tiene que suceder antes de producirse la contestación. Pero en el caso en el cual no se reforme la demanda, sino se admite la demanda, viene lo que se llama el emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento es el llamado que a través de la citación el juez le hace a la otra parte a los fines de contestar la demanda. Y ese emplazamiento, una vez que se cita al demandado, tiene un lapso perentorio. Acá en Venezuela lo tenemos todavía de 20 días. En el caso del Ecuador, 30 días. Y posiblemente cuando tengamos ya la reforma del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con los lineamientos de esta sentencia de hace 4 años, va a ser de 10 días. Entonces, ahí precisamente, una vez que se produce
la admisión de la demanda, el juez ordena que a esa demanda se le saque lo que se llama la compulsa para llevar a cabo la orden de comparecencia. ¿Qué es la compulsa? La compulsa es la fotocopia certificada o la llamada copia certificada de la demanda a los fines precisamente de que el demandado conste por qué hay una acción judicial en su contra. Entonces, esa orden de comparecencia con la boleta la va a realizar es el alguacil. El alguacil es el funcionario del Poder Judicial, en este caso del tribunal competente, a los fines de llevar a cabo la citación. Y por lo general, el trámite de situación, pues siempre tiene una inversión en cuanto a las copias, en cuanto al traslado del alguacil, en cuanto a su movilidad, pues siempre hay que hacer como se dice, esa pequeña inversión, en la cual, pues en Venezuela, prácticamente eso ha sido, aunque todavía tengamos constitucionalmente el tema de la justicia gratuita, sin embargo, esos son actos en los cuales pues requieren de movimiento, requieren de movilidad, requieren de traslado. Y entonces ahí, pues, naturalmente, hay que llevarla a cabo a través de ciertos costos. Y los costos, pues, son determinados en el mismo tribunal. Bien, entonces entramos ya prácticamente a través de la citación. Entonces, el emplazamiento, que es el llamamiento, el acto procesal por el cual el juez llama al demandado para que conteste la demanda, eso se hace a través de la citación. Y la citación, pues, es un acto procesal en la cual lo realiza el alguacil, en la cual se le entrega al demandado la correspondiente boleta, que es la orden de comparecencia, con la demanda. Y ahí se indica que se aperturó un juicio y que tiene un lapso en Venezuela 20 días, en el Ecuador 30 días. ¿Para qué? Para la contestación de la demanda. Y la contestación de la demanda, pues también tiene su formalidad, tiene su procedimiento, en la cual viene indicándose a continuación. Ahora, la forma de hacer la citación, pues, que tienen varias maneras. En realidad, la citación no es solamente una sola, la personal. Hay la citación personal, que es el primer mecanismo por el cual se tiene que buscar personalmente al demandado. Pero en caso en el cual no se consigue, la ley permite que haya otros mecanismos por el cual se hace la citación. Acá en Venezuela, por lo menos los más comunes, de acuerdo al procedimiento ordinario, pues tenemos la personal y tenemos la citación por carteles. Por carteles, pues son publicaciones que se hacen a través de la prensa y en ella misma, pues consta de que fulano de tal se tiene que presentar dentro de 15 días para darse depositado a los fines de contestar la demanda. Ahora, en caso de que no se consiga qué hacer, bueno, siempre ahí es donde precisamente pues actúa la figura de la defensa. Acá en Venezuela todavía pues tenemos los defensores al litigio. Ya en el Ecuador, a través de las figuras del procurador, a través también de la defensa pública, porque la defensa no es solamente para asistir al demandante en los casos, bueno, de que la persona pues sea de, o sea de bajos recursos o no pueda pagar un abogado, un abogado privado, sino también mecanismos para poder completar sencillamente la citación, porque la citación es el mecanismo por el cual, y esto es muy importante que lo aprendamos, y más que todo cuando estamos en el trámite procesal de determinado juicio, hasta que no se logre la citación, el juicio prácticamente no arranca, porque el debido proceso se tiene que escuchar a la otra parte. Si la otra parte no se escucha, pues la sentencia no se va a producir en los términos esperados. Y eso es algo que hay que cumplirlo. Y ahí es donde viene precisamente el primer trabajo
como abogado litigante quien represente a la parte demandada. Es hacer la demanda y llevar a cabo la citación. Y ese trabajo hay que hacerlo, porque la ley también toca que esa inactividad procesal se considere como un castigo. Y eso es lo que se conoce mayormente como la perención, es decir, la falta de impulso en el proceso hace que precisamente también el juicio termine. Bien, más adelante, pues tenemos en la lámina la forma en la cual ocurre la citación. Personal por carteles, la autocitación, que eso pues también muchas veces sucede. El correo, mayormente la citación por correo, pues se da más que todo en el caso de las empresas, las personas jurídicas. La citación por correo, el litisconsorcio, cuando son varios demandados, en la cual al citarse el litisconsorcio, hasta que no se cita el último, no comienza a contarse el lapso para la contestación de la demanda. Está la comisión los edictos. El caso de la citación por comisión, pues es la citación que se hace fuera del traslado del tribunal donde tiene su sede. Y aquí es un mecanismo en el cual, pues también, sobre todo juzgados de inferior categoría, pues colaboran con el tribunal de instancia, de primera instancia, a los fines de llevar a cabo el tema del caso de la citación. Acá en el Ecuador, pues también ustedes tienen la personal por boleta a través de medios de comunicación. Bueno, eso en el caso de ustedes, pues ya se está produciendo. Sin embargo, nosotros, pues acá en Venezuela, a través de varias sentencias de sala constitucional y sala de casación civil, pues se nos está facilitando a través de los mecanismos de las plataformas, a través de los mecanismos del Internet, sobre todo por la vía WhatsApp, a los fines de conseguir a los demandados que estén en cualquier otra parte del mundo, más que todo ustedes en el Ecuador, que en verdad habemos muchos venezolanos viviendo en ese país. Bueno, hasta el punto en el cual pues uno ha sido abogado, claro, a través de la representación judicial, por supuesto, otorgado mediante las formalidades consulares de paisanos que se encuentran en ese país a los fines de poder resolver sus conflictos aquí en Venezuela. Pero ya por lo menos los medios electrónicos, el Internet, los correos electrónicos, el mecanismo del WhatsApp, pues son mecanismos en los cuales el órgano jurisdiccional se está ayudando a los fines de poder cumplir con la citación. Está en el caso, ya tienen los herederos, las partes de las comunidades indígenas, de las comunidades personas jurídicas, de los organismos e instituciones estatales y citación a agentes diplomáticos. Bueno, esto en el caso, por lo menos, cuando ustedes pues amplían un poco más, porque dentro del Código Orgánico General de los Procesos, pues usted tiene la jurisdicción contencioso administrativa, en la cual, pues, entre la jurisdicción contencioso administrativa, sí hay que citar a un representante del Estado, porque cuando se trabaja cuando se demanda a la República, pues ahí sí tiene que intervenir el procurador de la República y por lo general es el representante del Estado en la cual pues va a defender los intereses de la nación. Bien, una vez que se cumple con la citación utilizando la que sea la adecuada para ello, pues viene el acto de la contestación de la demanda. Y dentro de la contestación de la demanda, pues también es un acto procesal que lo hace la otra parte, que es la parte demandada. Acá pues vamos a hacer la particularidad de los dos procedimientos, porque en el caso venezolano, como todavía tenemos el sistema escrito, la contestación de la demanda pues tiene un lazo perentorio de 20 días a partir del momento de la citación. Dentro de ese lapso de la contestación puede suceder que se propongan las que llamadas cuestiones previas o las llamadas excepciones. También se puede promover reconversión, en la cual pues es la, como llaman, contrademanda que el demandado le hace al demandante. También puede ocurrir.
Y esto naturalmente se resolvería es en la sentencia definitiva. Acá en el Ecuador, de acuerdo al estudio que hice del código de ustedes, pues en el momento en que se interponen, pueden ponerse las excepciones, pero esas excepciones pues tienen que ser precisamente antes de la contestación. Y en el caso de la reconversión, en caso de que se produzca, pues esa decisión la van a tener ustedes en la sentencia definitiva. En Venezuela, las cuestiones previas, hay un procedimiento que se tiene que resolver primero. Si se ponen las cuestiones previas, ellas se resuelven primero. ¿Bien? Se resuelven primero. Una vez que se resuelvan las cuestiones previas, tiene 5 días para contestar la demanda. Acá en el Ecuador, si se proponen las cuestiones previas, pues naturalmente, después de la contestación de la demanda, vienen ustedes lo que es el medio alternativo de solución de conflictos a través de la audiencia preliminar, que es el mecanismo para conciliar y para tratar de buscar la solución. Allí en esa audiencia preliminar, pues precisamente es el momento por el cual pueden vender la cuestión previa a los fines de ser resuelto en la definitiva o al igual como sucede con la reconversión. Entonces, ese es el mecanismo que tiene. Y es precisamente en la audiencia preliminar donde van a venir la admisión de las pruebas. Porque también, al igual que en la demanda, el demandado en su contestación tiene que indicar los medios probatorios. Igualito, como sucede en la una, sucede con la otra. Acá en Venezuela, prácticamente nos están no obligando, sino que es el deber ser eh, hacer lo mismo que la demanda. Así como en la demanda se indican pruebas documentales y pruebas testimoniales, igualmente en la contestación ya el demandado tiene que indicar pruebas documentales, pruebas testimoniales y por qué rechaza y contradice del todo tanto los hechos como el hecho. Entonces, ese es el mecanismo. Igualmente, la contestación se hace por escrito, pero una vez que se contesta la demanda, se abre la apertura de la audiencia preliminar para resolver o para, más que resolver, proponer lo que son las excepciones, que a nosotros en Venezuela las llamamos cuestiones previas, y como no el mecanismo de la reconversión, que también precisamente se llama la mutua contestación que hace el demandado con respecto al demanda. Es decir, y prácticamente las sentencias se van a decidir en dos pretensiones, la que interpuso el demandante y la que interpuso el demandado. Pues bien, entonces una vez que se produce la contestación y si es rechaza tanto el hecho, rechaza los hechos e igualmente o gestiona las normas jurídicas por el cual se produce en ese caso, pues se produce lo que llama la traba de la litis. Y al darse la traba de la litis es donde se abre la etapa prueba. Porque ¿qué es la prueba? Precisamente la prueba es el medio por el cual se demuestra la verdad o la falsedad de la pretensión. Tan sencillo como eso. Aquí hago una definición que esa la tienen todos los juristas, todos los juristas eh, en el mundo, sobre todo occidental, quienes seguimos la, quienes seguimos la corriente del derecho romano. Es lo que tiene tanto el demandante como el demandado para demostrar la verdad o no de lo ocurrido en la pretensión. Y esas pruebas tienen que estar establecidas en la ley. Tienen que contar con un rango, un acceso y un carácter legal y constitucional. Entonces, por eso es que cuando se sentencia, lo que se alega se prueba. ¿Para qué? Para que el juez, al hacer la valoración del medio probatorio, confirme de que lo alegado está probado o lo rechazado también está probado.
porque no solamente prueba el demandante, el demandado también prueba, y muchas veces hasta sorpresas no dan. Bien, tenemos entonces los medios de prueba como los tienen aquí. En Venezuela, pues nos seguimos tanto por el Código Civil como por el Código de Procedimiento Civil, al igual que el Ecuador en el Código Orgánico de Procesos. Por lo general, las pruebas típicas, documentales, testimoniales, experticias, inspección judicial, reproducciones, documentos públicos, documentos privados, en fin, todo lo que la parte pueda anexar al expediente, porque algo sí es cierto, la prueba es de las partes. Las partes son las que nos suministran los medios. Nosotros los abogados los administramos para que el juez los valore y le dé la eficacia probatoria respectiva. Nosotros no nos podemos ponernos a estar inventando pruebas, porque los hechos los producen son las partes y lo que se prueba es los hechos, no las normas. Las normas están ahí para indicar si ese hecho probado está acorde a lo que la norma indica o no. Son los hechos y los hechos los producen somos los seres humanos, las personas. Tenemos entonces el sistema probatorio, generalmente Venezuela y todos estos países, pues tenemos un sistema probatorio en el cual el objeto de la prueba es el hecho controvertido. El hecho admitido, pues no es objeto de la prueba y naturalmente la misma ley establece cómo el juez debe hacer la valoración de la prueba al momento del dictamen de la sentencia. En lo relacionado con el sistema probatorio, bueno, aquí tenemos las normas, tanto ecuatorianas como venezolanas, cómo es que las mismas tienen que ser valoradas. Generalmente nosotros en Venezuela tenemos un sistema, por un lado hay la tarifa legal, sí, la norma indica cómo tiene que valorarse el programa, pero también tenemos un sistema mixto donde las máximas experiencias y la sana crítica es lo que hace que los jueces le den esa valoración respectivo. Igualmente, pues en el Ecuador se aplica este mismo sistema. Ahora, ¿cómo es el procedimiento de las pruebas? El procedimiento de las pruebas, pues prácticamente es un procedimiento por el cual lleva un lazo de aplicación. En Venezuela todavía manejamos el sistema de promoción y evacuación de pruebas, la admisión y la oposición, que es la etapa intermedia. En el Ecuador, las pruebas se admiten en la audiencia preliminar si hay contradicción y precisamente como hay contradicción, no se llegó a la solución, entonces ellas se van a evacuar en la audiencia de juicio. Ahí es donde se van a evacuar. Nosotros todavía en Venezuela, en este procedimiento y a otros procedimientos, sí tienen sistema de sustanciación y mediación y etapa de juicio, en la cual primeramente 15 días para promover los medios probatorios o presentar documentales que sean necesarias también presentarlos, un lapso por el cual la prueba se puede ser admitida, puede ser rechazada por la parte contraria, en la cual pues ella pueda traer problemas de legalidad o de corresponsabilidad con los hechos que se están argumentando en la pretensión. Y la evacuación, que ya es la materialización de la prueba. La documental consta los hechos, la testimonial, la declaración, las posiciones juradas, la confesión, la declaración, la inspección judicial, la observación que hace el juez a el lugar que se esté probando en el juicio, la experticia ya es un examen técnico que hacen expertos peritos, y las reproducciones, filmaciones y es lo que se están utilizando en los actuales momentos. Igualmente, en la audiencia de juicio, donde se materializa todo lo relacionado con las pruebas. Bien. Ahora vamos a lo que es ya el final del procedimiento ordinario, como lo es la sentencia. Entonces, tenemos las tres etapas. Introducción de la causa, demanda y contestación. En el caso de demanda y contestación, con el debate en la audiencia preliminar, en el caso de ustedes en el Ecuador.
Audiencia de juicio, etapa probatoria, igualmente instrucción de la causa, etapa probatoria. Y vamos a la decisión. La decisión es la sentencia y la sentencia es el acto jurisdiccional por el cual el juez ratifica o desecha la pretensión, porque eso es lo que se decide, es lo que se indicó en la pretensión de la demanda. Y para hacer la sentencia, naturalmente, ella también tiene unos requisitos que el juez lo hace en ejercicio de la función jurisdiccional y administrando justicia en nombre, aquí en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, en el Ecuador, la República del Ecuador. Entonces, eso lo hace el juez. Entonces, como lo indico ahí, en su lámina, pues es el mandato jurídico individual y concreto creado por el juez mediante el proceso en la cual rechaza la pretensión o que se hace valer de la demanda. Acoge o rechaza la pretensión. Eso es lo que hace el juez en nombre de la República y aplicando precisamente todo lo que ocurrió en el proceso. Por eso es lo importante de que cuando se demande se cite, porque al demandado también hacer presente, ahí se clarifica qué fue lo que ocurrió y de esa manera el juez acoge o rechaza la pretensión indicada en la demanda. Y el juez actúa, como le digo, en la función jurisdiccional. Tenemos en la siguiente lámina, tanto en la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 246, como en la República del Ecuador, el 95, el contenido de la sentencia. Primero, la indicación del tribunal que la va a dictar. La indicación de las partes. Eso se indica demandante, demandado, representación judicial, etc. Hay que hacer una relación de lo que ocurrió en el proceso, una síntesis corta. Eso no es que escriben todo por memorizar lo que ocurrió, sino corta lo que ocurrió en el proceso. Por lo menos en el caso de Venezuela todavía, por tener el sistema escrito, pues se va un poquito más largo. En ustedes pues será algo mucho más sencillo porque demanda, contestación, audiencia preliminar, audiencia de juicio y en los últimos minutos pues dan muchas veces el dispositivo, solamente el dispositivo, y luego dentro de tantos días se dicta ya la sentencia en físico. Luego, precisamente, viene la parte motivacional por la cual el juez, argumentando criterios jurisprudenciales doctrinarios, enfoca lo ocurrido con la pretensión, si se valora, de acuerdo con los medios probatorios presentados, con lugar o sin lugar, la decisión y la firma de juez. Así es como realmente se lleva a cabo la realización de la sentencia, la hechura de la sentencia, que naturalmente lo que permite que se resuelva el conflicto, bueno, en una primera instancia, porque luego tenemos los mecanismos de revisión. Ahí tenemos, bueno, de revisión, que es a través de la revisión que hace el Tribunal de Alzada, en el caso de usted en el Ecuador, la Corte de Alzada. Digamos que la sentencia, el acto jurisdiccional, porque ya aquí es en ejercicio de la jurisdicción por el cual el juez se crea el mandato jurídico en donde se acoge o se rechaza la pretensión interpuesta en la demanda. Ella tiene que tener unos requisitos, como lo establece el 246 en Venezuela y como lo vi aquí en la... y el 95 en el Ecuador, el 243. El 243 en Venezuela, 246 ya son los elementos de las nulidades, cuando es que se anula una sentencia. Y el 95 en el Ecuador. Bueno, una vez que el juez dicta la sentencia cumpliendo los requisitos allí establecidos, bienvenido el señor Henry Bolaños a la continuación de la clase.
viene este mecanismo de revisión de sentencia, que igualmente es una garantía, un derecho constitucional, porque ya tenemos que las sentencias son incluso hasta revisadas en el Alto Tribunal de la República, sobre todo aquellas que tienen que ver mucho con los amparos constitucionales, que tienen que ver mucho con derechos inherentes muy personalísimos de el ser humano. Entonces, ellas son revisadas. Ese mecanismo de la revisión de la sentencia es un mandato prácticamente tanto legal como constitucional que tenemos. Y por ello, para hacer ese mecanismo de la revisión de la sentencia, se hace a través de los llamados recursos, en la cual tenemos de la siguiente manera. Hay unos recursos que son ordinarios. Generalmente, cuando eh, se revisa, por lo general comenzamos con el recurso de apelación. Ese recurso de apelación es el que tiene naturalmente todos los tribunales de primera instancia y se acude ante el tribunal de segunda instancia. Antes de seguir con los recursos, debo informar que en el caso todavía de Venezuela, cuando se dicta la sentencia, tenemos 60 días para dictarse esa sentencia, que sucede aquí en Venezuela. En el caso del Ecuador, pues ustedes gozan, y eso dentro de la reforma del Código de Procedimiento Civil viene, se dicta el dispositivo y luego hay un lapso que puede ser 5 días, 10 días para que se publique la sentencia. Todavía nosotros aquí en Venezuela, pues tenemos que esperar 60 días una vez que finalice lo que es el periodo de informes, que son unas especies de conclusiones que se dan al final del juicio, al final, perdón, de haber ocurrido la etapa probatoria, para dar ciertos argumentos que pueden ayudar mucho al juez en el dictamen de la sentencia. Tienen ese tiempo para la publicación, pero ya prácticamente al finalizar la audiencia de pruebas, bien sea una o bien sea que haya necesidad de otra audiencia, se dicta el dispositivo y posteriormente el tiempo que establece la ley, que mayormente está entre 5 a 10 días, para que se dicte ya el contenido y la misma se publique. Entonces, una vez que la sentencia esté publicada y estén de conocimiento las partes, pues muchas veces la parte que más se siente afectada, en la cual no le gustó el dictamen dictado por el juez, goza de unos mecanismos por el cual ella se puede revisar. Y esto es a través de los llamados recursos, que pueden ser ordinarios o extraordinarios, de acuerdo también a la instancia jurisdiccional en la cual se vaya a ejercer la revisión. En el caso venezolano, pues tenemos que mayormente los recursos están en dos categorías, que son el de apelación y el de hecho. El primero, pues, es cuando se ejerce contra la decisión de la sentencia definitivamente firme. Y al ejercer ese recurso de apelación, el expediente se va completo a la instancia superior, que es la segunda instancia, que aquí en Venezuela son conocidos como los juzgados superiores, o en algunas jurisdicciones también son llamadas las cortes de apelación. Y hay un recurso que es excepcional, el recurso de hecho y revocatoria, en la cual se acude siempre y cuando el recurso de apelación fuera negado. Prácticamente el recurso de apelación pues lo oye el juez para que el superior pues se revise la sentencia, se lleva a cabo un procedimiento y allí o se confirma la decisión o se tiene que dictar una nueva sentencia. Y están los llamados recursos extraordinarios, que tienen una característica muy particular relacionado con las materias por el cual se debate y sobre todo
la cuantía por el cual también se introdujo el juicio en su primer momento. Porque si no tiene esa cuantía, pues el recurso no va a ser admitido. Y si no reúne las 4 especificaciones o los 4 numerales del 312 del Código Venezolano, como lo es de sentencia de última instancia, donde precisamente tenga que ver asuntos civiles y mercantiles ordinarios o relacionados con el estado de capacidad de las personas, otro tipo de materia, pues no va a tener recurso de casación. Este recurso de casación sí se interpone ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia acá en Venezuela. Él tiene igualmente un procedimiento. Y tenemos el recurso de invalidación, que es un recurso excepcional, pero que cuenta con un lapso de caducidad solamente en hechos muy específicos en la ley. Ahí tiene la norma por el cual este recurso de casación se supera y él se interpone ante el tribunal que dictó la decisión en primera instancia y se lleva a cabo igualmente casi que un procedimiento ordinario como el que dictó en primera instancia. Ahora, ustedes allá en el Ecuador, pues mayormente la impugnación lleva de acuerdo a también la forma de las competencias, por lo menos generalmente que se revisa en casación, perdón, en la revisión de sentencias. Bueno, más que todo los argumentos por el cual motivaron al juez, bien sea a confirmar la pretensión o a desechar la, la pretensión. Eso mayormente es lo que se hace con apelación. Uno se detiene mucho en la motiva, porque los recursos de forma, que si la identificación de las partes y lo ocurrido en el proceso, pues bueno, se pueden revisar, pero eso ya está ya ahí indicado en el proceso. Donde más se detiene uno es en la motivación, porque la motivación es donde se va a revisar la manera como el juez trabajó en hacer el estudio de la pretensión, cómo el juez llevó a cabo la valoración de las pruebas, si esa valoración de las pruebas cumplieron con los requisitos establecidos en la norma, hasta los mismos criterios jurisprudenciales utilizados y doctrinas utilizadas por el cual aceptó la pretensión o rechazó la pretensión. Eso es más que todo lo que se toca en ese punto. Por eso ustedes tienen aquí un mecanismo de aclaración, ampliación, revocatoria y reforma. Eso es un mecanismo por el cual también se toca en la sentencia. Está la apelación normal, común y corriente, casación y de hecho. Bueno, tiene el recurso de hecho, que es un recurso, como les digo, excepcional, siempre y cuando que la apelación pues o la casación no haya sido admitida. La segunda, la apelación generalmente es en el tribunal de segunda instancia, como lo viene a código de ustedes, y la casación pues en la Corte Federal de Casación, que esa por lo general pues se encuentra en la capital del país, igualmente como sucede aquí en Venezuela, ese se encuentra en la ciudad de Caracas. Bien, entonces, estos son los mecanismos de los recursos, son mecanismos en los cuales se revisa la sentencia y sobre todo, ¿qué es lo que uno más revisa la sentencia? La manera como el juez trabajó, sobre todo, la valoración de pruebas, la admisión de pruebas y cómo relacionó los hechos controvertidos, sobre todo los que fundamentaron la pretensión y los que rechazaron la pretensión. Eso es lo que se revisa, la manera como lo trabajó el juez y si ello pues se acoge de acuerdo a la Constitución y a la ley procesal y a la norma sustantiva donde se lleva a cabo esa relación material para los fines en los cuales la sentencia dictada sea justa. Bien. Y por último, una vez que la sentencia quede firme, ella haya sido revisada, ella haya sido ya cumplido todos los trámites procesales. Al quedar firme viene lo que es la ejecución. Y la ejecución es precisamente hacer que la sentencia se materialice.
porque precisamente una de las garantías constitucionales y procesales, como lo es la tutela, es que no solamente accedamos al órgano de la Administración de Justicia para hacer valer nuestros derechos e intereses y cómo no solucionar los hechos conflictivos, sino que una vez que se dicte la sentencia, esa sentencia sea ejecutable. Lo que se dictaminó en el dispositivo se cumpla. Si es un cobro de bolívares, se pague. Si es la entrega de un bien, se entregue. Si es que un negocio se tiene que anular porque fue mal hecho, se anule. Es decir, todo eso es la ejecución. Y para eso tenemos lo relacionado a la ejecución, en la cual es un procedimiento prácticamente paralelo que se lleva al juicio principal. Y por lo general, ese procedimiento paralelo lo lleva a cabo el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia. Aquí en Venezuela, pues se lleva a cabo a través de un llamado cuaderno de medidas o cuaderno paralelo, donde se va a llevar a cabo todo lo relacionado con la ejecución. Y en el Ecuador, por lo que leí de la norma de ustedes, el Código Orgánico General de los Procesos, pues prácticamente también se lleva lo mismo. Es más, dentro de las reglas generales y dentro de la forma por el cual se lleva a cabo los procedimientos, pues tenemos mucha similitud con respecto al tipo de obligaciones, tanto de dar, hacer o no hacer, cómo es que se lleva a cabo esa instrucción. Igualmente, la liquidación de los bienes embargados o no también se hace muy similar a el caso venezolano. En el caso del procedimiento concursal, que es todo lo relacionado con las quiebras y la liquidación mercantil, pues igualito va a suceder muy similar al caso venezolano. Y lo último, pues naturalmente, es satisfacer lo pedido en la pretensión, porque cuando se ejecuta la sentencia es porque la pretensión fue declarada a favor. De cobro de bolívares que se paga. Anulidad de un documento, la operación se anuló. Liquidación de una determinada empresa se liquida. Es decir, para que se llegue a cabo la ejecución, pues acá la sentencia tiene que ser declarada con lugar y naturalmente, pues la misma debe ser cumplida. Eso es lo que precisamente es la ejecución de la sentencia, tanto en el proceso venezolano como en el proceso ecuatoriano. Bien, creo que ya estamos ya a pocos minutos de cumplirse nuestro tiempo y por lo tanto, pues, decirles que de mi parte sigue la plataforma abierta hasta el 15 de septiembre para la presentación ya de sus evaluaciones. Lo relacionado con este tema será por vía de mapa conceptual, es decir, cuestiones muy sencillas, esquemáticas, para que ustedes por lo menos pues lo desarrollen de una manera práctica, porque esto es el proceso, el procedimiento es actividad, está llevando a cabo uno impulso el expediente y es la constante actividad del litigante. Esto es lo que hacemos nosotros como litigantes, es tribunales, estar en las audiencias, escritos, bueno, formalidades. Acá en Venezuela, por lo menos, las audiencias de juicio, sobre todo las de juicio, pues tenemos una formalidad desde el punto de vista de la indumentaria, que es el tener una toga, por lo menos desde que se iniciaron ya los juicios con audiencias, los juicios orales, comenzó con la jurisdicción penal, y eso ya lo tienen la mayoría de jurisdicciones, a excepción de la procedimiento civil, se utiliza en la audiencia de juicio oral. Entonces, de repente, pues, lo tengan en el Ecuador, o por lo menos en algunas jurisdicciones lo tengan, pero aquí en Venezuela, pues, esa parte lo tenemos. Y en cuanto al procedimiento civil, de repente, bueno, antes de terminar esta década, pues, podamos tener el nuevo procedimiento,
que es lo que se aspira y se espera. Bien, veo uno conectado, no sé si habrá alguna pregunta aquí del señor Henry Bolaños, o está todo bastante claro. Lo que sucede es que se cortó un momentico la señal y por eso pues se tuvo que volver a ampliar la situación. Bueno, de mi parte pues fue un Está, placer. Ajá, está sí. claro. Ahora se conectó Freire, Edwin Freire. Ajá, sí, ¿hay alguna pregunta? No sé, estaba un poquito mala señal, pero sí, sí le comprendí, señor Ah, bueno, docente. Muchas gracias. cómo no. Bueno, como les decía, todavía tienen tiempo para presentar sus evaluaciones. Se dejó plataforma abierta hasta el 15 de septiembre. Entonces, para que ya los que no la han ingresado, pues ingresen sus actividades. Hasta el momento, pues he corregido la 1 y la 2. Aspiro ya esta semana ya empezar a corregir la 3 y la semana entrante la 4, pero todavía pues tienen tiempo para presentar sus actividades. Todas se extendieron hasta el 15 de septiembre. Bueno, de mi parte, pues de verdad que eh, debo darles una felicitación a la República del Ecuador por tener un código bastante innovador, bastante rápido, porque uno de los principios del proceso es la celeridad procesal. En realidad, cuiden este procedimiento, creo que es uno de los mecanismos por el cual de verdad se obtiene la verdadera administración de justicia, en la cual los juicios sean lo más rápidos y expeditos posible. Porque una de las cosas que verdaderamente genera la injusticia es la lentitud, y más si no se saben las decisiones a tiempo. Creo que uno de los grandes avances del constitucionalismo procesal en el mundo occidental y sobre todo en nuestros países es la celeridad en los procedimientos. Y eso pues a través del mecanismo tanto de la audiencia preliminar como la audiencia de juicio, sobre todo la preliminar que se busca es esa solución lo más rápido posible del proceso. Claro, solución que sea efectiva, porque no es conciliar por conciliar, sino que se concilia a los fines de buscar la solución efectiva. Y si sigue el contradictorio y se va a juicio, por lo menos tener en un tiempo, prácticamente una vez llevada a cabo las audiencias, en un tiempo de 10 días, ya la sentencia publicada. Y luego, posteriormente, los procedimientos de las revisiones, pues también a través de los mecanismos de las audiencias, que eso sí es mucho más rápido todavía, mucho más rápido. Entonces, así es como verdaderamente se administra la justicia, que funcionen los mecanismos, que funcionen primero los procedimientos. Al funcionar los procedimientos es porque la institución está funcionando como debe funcionar. Y sobre todo, bueno, que el ciudadano, en este caso, el cliente, quede satisfecho con nuestro trabajo. De mi parte, pues es mi conclusión acerca de lo que se dio en la materia de derecho procesal civil complementario para que ustedes pues accedan a su título de abogado. Y de mi parte, pues como profesora del IEPSI, pues los invito a seguir mejorando y superándose en, en los estudios profesionales como abogado. Eso es el deseo debido a que esta es una profesión que constantemente hay que estar, como se dice, con la ley en la mano. Y más que todo, aprovechando las nuevas tecnologías que también han ayudado mucho a el mejor desenvolvimiento de todo este tipo de actividad. No sé si habrá alguna pregunta. Aquí el chico que se está conectando en este momento. Bien.
Bueno, entonces de mi parte, muchísimas gracias y espero ya que envíen todas sus actividades. Que tengan allá igualmente en el Ecuador muy buenos días y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.